Les habla José Javier Arango Álvarez. Bienvenidos a nuestro podcast de ¿Qué tengo, doctor?, donde ACMI se acercará a la comunidad y a sus pacientes. En esta oportunidad hablaremos de ¿qué es la diálisis? Nos acompaña el doctor Alberto Reino. El doctor Alberto Reino es médico internista, nefrólogo, gran experto en el tema. Muchísimas gracias por la invitación, Javier. Aquí estaré con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias también a la ACMI por permitirme estar aquí. Espero que tengamos una conversación muy amena y muy ilustrativa acerca de las terapias de reemplazo renal. Empezar nuestra conversación, doctor Reino, ¿le gusta el café? ¿Inicia su día con un café? Claro, Javier, el café me encanta. Yo creo que el café hace parte de mi vida y como decía mi abuelo, no hay como un buen café para arreglar un mal día. Pero espero que este es un buen día, pero también nos tomamos un buen café para disfrutarlo en esta conversación. Doctor Reino, cuéntenos y cuéntenos a nuestra audiencia qué es la diálisis, cuáles son los tipos de diálisis en general. Javier, con esta primera pregunta, las diálisis hacen parte de un grupo de terapias llamadas terapias de reemplazo renal, que son unas terapias que están dirigidas a reemplazar la función del riñón cuando la función renal ha llegado hasta cierto punto que no es capaz de mantener adecuadamente el equilibrio corporal. Llámese un adecuado control de líquidos, de potasio, de ácidos y bicarbonato en la sangre, un buen control de la hemoglobina o un buen control del calcio y el fósforo. Cuando el paciente llega a este límite es cuando el paciente requiere este tipo de terapias de reemplazo renal, que hay dos tipos grandes, la diálisis y el trasplante, que más adelante hablaremos de este. Pero en este punto la diálisis es una terapia que funciona como un filtro que limpia la sangre del exceso de toxinas que genera nuestro cuerpo. Hay dos grandes tipos de diálisis. Está la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La primera, la hemodiálisis, es una terapia que se hace en centros de reemplazo renal o unidades de diálisis también llamadas, donde el paciente se conecta a una máquina, la sangre del paciente es sacada del cuerpo a través de una fístula o un catéter y pasa por unos filtros especiales que limpian la sangre. La otra opción es la diálisis peritoneal, que es un tipo de diálisis que hace en casa el paciente, donde el paciente infunde un líquido en su abdomen en una cavidad que se llama la cavidad peritoneal, que está entre los intestinos y la pared del abdomen afuera, y en esa cavidad se logra hacer un intercambio entre la sangre y el líquido y de esa forma logran salir las toxinas del cuerpo. Para la diálisis peritoneal el paciente requiere hacerse unos cambios frecuentes durante el día para permitir ese adecuado intercambio y esa adecuada limpieza de la sangre. Si a mí como paciente me dicen, oiga, tengo que hacerme diálisis, ¿cuáles son las diálisis o los modelos iniciales de diálisis que usted recomendaría? ¿Debería de entrar por alguno de los dos modelos que acaba de decir, tanto por hemodiálisis o por hemodiálisis peritoneal, o debería trasplantarse desde el inicio? Cuéntenos un poco a nuestra audiencia. En cuanto a la decisión de escoger una terapia u otra, es importante tener en cuenta las características del paciente y si el paciente ha tenido un adecuado seguimiento en un programa de protección renal. Supongamos un paciente joven que está en un programa de protección renal, donde sabemos cuál es la tendencia que lleva el paciente con su deterioro en la función renal. Yo anticipadamente en este paciente podría programar y prepararlo para un posible trasplante de riñón. Sin duda alguna, en este paciente, la mejor opción y la primera opción es tratar de llevarlo a un trasplante anticipado sin que pase por diálisis. La razón es porque un trasplante de riñón reemplaza de una forma más cercana, casi al 100%, la función de sus riñones nativos y por tanto el paciente va a tener una mejor calidad de vida, menor riesgo de hospitalizaciones, menor riesgo de empeoramiento de sus otras enfermedades, llámese hipertensión, llámese falla cardíaca o incluso podría tener un mejor control metabólico. Hay que tener en cuenta que para poder tener un trasplante renal funcional se requieren algunos medicamentos especiales que son llamados los inmunosupresores. Como su nombre lo dice, son medicamentos encargados de suprimir el sistema inmune, o sea, nuestro sistema de defensa, para evitar un rechazo de ese órgano que es injertado en el paciente. Adicionalmente,
cuando un paciente recibe este tipo de terapias, a mí me impresiona muchísimo, y aquí quiero contar anécdota a los pacientes. Es tan impactante la mejoría en la calidad de vida que los pacientes celebran su cumpleaños 2 veces al año, el día de su nacimiento y el día que lo trasplantaron, porque es tanto el impacto en su salud que los pacientes lo recuerdan como si fuese el día de su cumpleaños. Por otro lado, tenemos pacientes que posiblemente no tuvieron la oportunidad de estar en un programa de protección renal y entraron de forma urgente a diálisis porque tuvieron un deterioro de la función renal, o que fue muy rápido, o que el paciente no se dio cuenta, porque es una enfermedad que tiende a ser silenciosa, y al ser silenciosa pasa desapercibida. Y aquí quiero dar como un tips para esos pacientes que tengan factores de riesgos como hipertensión, diabetes, historia de enfermedad renal familiar, o litiasis o cálculos renales, o historia de infecciones urinarias de repetición. Díganle a su médico que le chequen la función renal, porque al ser una enfermedad silenciosa, la forma más certera o rápida de detectarla es haciendo exámenes de sangre y de orina. Entonces, volviendo a este paciente que no teníamos idea que tenía enfermedad renal, pero empezó diálisis porque la requiere, en este momento hay 2 opciones. Tenemos la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Hay que tener en cuenta que dependiendo la urgencia que tenga el paciente, si es un paciente que llegó asfixiado, con el potasio muy alto, con una arritmia cardíaca o incluso convulsionando, sin duda alguna este paciente requiere hemodiálisis porque es una urgencia dialítica. Sin embargo, esto no es la mayoría de los pacientes. La gran mayoría de los pacientes pueden llegar con un deterioro severo de la función renal, sin embargo no tienen una urgencia. En estos pacientes podemos tener un tiempo mientras implantamos un catéter peritoneal y el paciente puede empezar por la diálisis peritoneal. Aquí quiero hacer como una pequeña anotación de algunos estudios médicos donde muestran que el paciente que empieza por diálisis peritoneal agota ese cartucho que puede durar en esa terapia 7, 8, 9 años, y luego pasa a hemodiálisis. Este paciente tiene mejor expectativa de vida a largo plazo si lo comparamos con un paciente que empieza directamente en hemodiálisis. Con esto no quiero decir que una sea mejor que la otra, no, cada paciente tiene una indicación especial, pero por mi parte, con mi experiencia, a todos los pacientes siempre les recomiendo empezar con la diálisis peritoneal, porque además de tener más libertad el paciente de movilizarse a muchísimas partes donde quiera, porque con la hemodiálisis, el paciente tiene que ir a un centro sí o sí 3 veces por semana. Con la peritoneal, aunque la tiene que hacer en su casa, la puede movilizar a donde quiera. Se puede ir de paseo, algunos que se van a la finca, otros pacientes que no viven cerca de la ciudad, sino que viven en un pueblo, no tienen que estar desplazándose al pueblo, sino una vez al mes a la consulta médica. Entonces, de cierta forma, la diálisis peritoneal es más conveniente. La diálisis peritoneal también tiene otro gran beneficio. Hay algo que se llama la función renal residual. Los pacientes, a pesar de que empiezan diálisis, sus riñones aún siguen funcionando a un porcentaje muy mínimo, pero ese porcentaje mínimo no es suficiente para mantenerlos libres de diálisis, pero sí me ayuda a eliminar ciertas toxinas y agua. Entonces, esa función renal residual en diálisis peritoneal se mantiene muchísimo más tiempo y me permite que el paciente tenga una mejor calidad de vida, mejor control de la anemia, mejor control de la presión arterial, menos riesgo de hospitalizaciones, menos riesgo de infecciones. Tipo infecciones como neumonías o infecciones asociadas al catéter de diálisis, que son infecciones en la sangre. Aunque aquí me podrán preguntar, doctor, pero los pacientes en diálisis peritoneal sufren de peritonitis. Y aquí quiero decir un punto muy importante. A veces ese es el punto por el cual los pacientes les tienen pavor a la diálisis peritoneal. Porque cuando yo hablo de peritonitis, me imagino un paciente, usualmente las personas imaginan un paciente que está grave en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos, con muchísimos aparatos, con antibióticos, con múltiples cirugías y que realmente tiene un pronóstico muy regular. Ese tipo de peritonitis usualmente es por ruptura de una víscera hueca o asociado a algún trauma o alguna herida por arma de juego o arma blanca. Sin embargo, la peritonitis asociada a la diálisis peritoneal es completamente diferente. De hecho, cuando yo lo veo en la consulta, le mando antibióticos, lo mando a casa y le digo, venga en 4 días
o antes si tiene algún síntoma diferente, porque requeremos ver los cultivos para hacer ajuste de antibióticos, y el tratamiento ni siquiera se hace por la vena, sino a través del el catéter peritoneal con los líquidos peritoneales. Es muy fácil de tratar en general, o sea que tiene una connotación completamente distinta. Entonces, volviendo, ¿cuál es la ideal para cada paciente? Ya sabemos que para el paciente joven, que sabemos que está en un programa de protección renal y conocemos su función, el trasplante para él sería posiblemente la mejor opción. Esto no quiere decir que los pacientes con más años no se beneficien del trasplante. Absolutamente sí. El trasplante continuará siendo la mejor opción en cualquier edad. Pero yo quisiera hablar de ese trasplante anticipado. Aquí quiero hablar de ese punto. Segundo, la diálisis peritoneal para mí es la primera opción para todos los pacientes, siempre y cuando no esté en una urgencia dialítica. Y tercero, la hemodiálisis, aunque es una muy buena terapia, yo prefiero reservarla para algunos casos donde la peritoneal no funcionaría porque hay alguna contraindicación, alguna cirugía previa o tiene alguna situación abdominal que no me permite hacerla. Y en cuanto a la hemodiálisis, situaciones que tenemos con ella, usualmente los pacientes tienen que ir 3 veces por semana, en muy pocos casos, 2 veces por semana, pero casi todos son 3 veces por semana, 4 horas durará la sesión de hemodiálisis y se debe hacer a través de un acceso vascular que ahorita conversamos un poco más de eso. ¿Cuáles serían entonces las ventajas puntuales de la diálisis peritoneal? Esta pregunta me encanta porque yo creo que es una de las cosas que yo siempre hablo con los pacientes para convencerlos y mostrarles las bondades que tiene la diálisis peritoneal. Yo pensaría que la diálisis peritoneal lo primero que le permite al paciente es libertad, a pesar de que son 4 o 3 cambios al día. Cada cambio puede durar entre 20 y 30 minutos, que en comparación a 4 horas de estar sentado en una silla, en una silla de hemodiálisis. Y aquí quiero contar la historia de un paciente que para mí fue muy significativa porque es un paciente joven. Cuando él empezó con la enfermedad renal era un guardabosque, el hombre le gustaban los deportes extremos, parapentista, y él me decía: doctor, se me acabó la vida, ¿qué voy a hacer con esto? Y yo le decía: no, vamos para peritoneal y vamos a ver qué es posible. Y la peritoneal tiene una característica que es muy flexible. Yo me adapto al paciente. Entonces él me contaba su historia, qué hacía, y total fue que llegó un momento en que él se iba a un sitio aquí cerca de Medellín que se llama San Félix, que es un cerro donde se tiran los parapentistas, y en ese sitio él fue capaz de armar con una carpa un sitio donde hacerse la diálisis peritoneal mientras seguía su vida normal. Tengo pacientes que en semana trabajan en el día, pero fin de semana trabajan en un bar por la noche. Tengo la capacidad con la diálisis peritoneal de mover los horarios y de ajustarme a la vida del paciente. Entonces, la flexibilidad que tiene esta terapia me permite que el paciente siga la vida de la forma más normal posible. En cambio, en la hemodiálisis el paciente tiene que ir a un turno que es fijo, 3 veces por semana, que eso de cierta forma puede limitar su vida laboral, su vida personal, su vida familiar, etc. Otro punto importante, la diálisis peritoneal preserva esa función renal residual como mencionamos previamente. Y al preservar esa función renal residual, el paciente tiene menor riesgo de hospitalizarse, tiene menor riesgo de tener hipertensión arterial. De hecho, muchos pacientes cuando empiezan diálisis peritoneal, la presión arterial tiende a mejorar y me corresponde suspender muchos medicamentos antihipertensivos. Adicionalmente, menor riesgo de infecciones, especialmente asociadas a catéter en diálisis, menor riesgo de hospitalización por falla cardíaca, es un poco más benévola con el corazón, entonces los pacientes en peritoneal tienden a tener un corazón, los pacientes en peritoneal no se les dilata tanto el corazón como en hemodiálisis, también asociado al mejor control de la presión arterial. Entonces, la diálisis peritoneal. Y por último, yo les mencionaba previamente que los pacientes que empiezan en peritoneal y luego por alguna razón pasan en hemodiálisis tienen más chance de vivir a largo plazo en comparación con los pacientes que empiezan directamente en hemodiálisis. Si comparamos los estudios cabeza a cabeza, ¿cuál es mejor?
hay muchas similitudes en cuanto a pronóstico y sobrevida a largo plazo. Sin embargo, cuando uno ve el día a día con el paciente, uno ve que sí hay bondades, que a veces no son tan medibles o tangibles, pero que para el paciente impactan en su calidad de vida. Entonces, para mí la diálisis peritoneal es una muy buena terapia, una muy buena opción que en general, si un paciente tiene sus manos, tiene una buena visión o tiene un buen acompañante, se puede hacer muy fácil, se aprende muy fácil y el paciente incluso la llega a dominar muy rápidamente. Paciente con diálisis peritoneal, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que me debe hacer de autocuidado? Yo le voy a colocar un ejemplo típico. Yo puedo, con la diálisis peritoneal, ir a piscina, ir al mar. Ejemplo, díganos esas recomendaciones. En cuanto al autocuidado con diálisis peritoneal, tenemos que tener en cuenta que una de las grandes preocupaciones que tienen los pacientes es que piensan que su habitación o su casa se debe convertir en un quirófano que es extremadamente aseado. No, deben mantener una casa limpia como todos. Yo sé que la mantienen muy limpia, organizada. Tal vez ya hay que tener algunas restricciones, tal vez con las mascotas, especialmente con los gatos que les encanta el líquido, el agüita, el líquido peritoneal. De pronto lo arañan, lo pueden morder y a veces ellos portan algunos bichos que potencialmente podrían ser perjudiciales para nuestra salud. Entonces son pequeñas cosas, evitar que las mascotas estén en el sitio donde, por ejemplo, me hago la diálisis, evitar que las mascotas estén en contacto con los insumos de diálisis. Eso no significa de que las personas puedan tener sus mascotas, pero lejos de los insumos y de donde se hace el procedimiento. Otros cuidados importantes es mantener y llevar adecuadamente los protocolos de lavado de manos antes y después del procedimiento para evitar posibles infecciones o complicaciones. Otro punto importante aquí con los pacientes es que debe haber un familiar adecuadamente entrenado como un respaldo en caso de que el paciente por alguna razón de salud no se pueda hacer la diálisis peritoneal. Como otro punto importante, tener al menos agua potable en casa, pero si no hay agua potable tenemos alternativas con algunos lavamanos artesanales. De hecho, aquí quiero poner el ejemplo de pacientes que viven en resguardo indígena, que tienen lavamanos artesanales, incluso carpas, para poder garantizar estos espacios cerrados y tener el agua necesaria para poder hacer el lavado de manos. En cuanto a la pregunta que me hacías, que si el paciente puede ir al mar o a piscinas, eventualmente se puede, en general, en regla general, si es un paciente que me dice, doctor, es que yo quiero ser nadador y ir a piscina todos los días, probablemente en ese paciente no sea el candidato para diálisis peritoneal y posiblemente tampoco para hemodiálisis y tiene un catéter, ¿cierto? Pero en esos pacientes que ocasionalmente un paseo familiar, un paseo individual con su pareja, bueno, cualquier cosa, podría eventualmente ingresar a una piscina o ingresar al mar siempre y cuando cumpla unos criterios claramente establecidos para proteger el catéter peritoneal. Básicamente es un insumo que funciona algo similar a un papel chicle de ese que utilizamos en cocina, que es transparente para tapar la comida, pero en este caso es un producto médico que tapa el catéter, es un adhesivo transparente y que lo envuelve completamente y se vuelve como una cobertura impermeable que evita que el agua entre al catéter. Y de esa forma el paciente podría darse un baño en piscina o en el mar y disfrutar con su familia, su pareja o él mismo solo en algunos casos. Hablemos un poco de hemodiálisis. ¿Cuáles serían las recomendaciones para un paciente que se hace hemodiálisis? ¿Por dónde se haría la conexión a la máquina? Tengo entendido que hay o por una vía que se llama catéter o por otra vía que se llama la fístula arteriovenosa. ¿Qué es eso? La hemodiálisis es otro tipo de terapia reemplazo renal. Es una terapia reemplazo renal que utiliza la sangre del paciente y la pasa a través de unos filtros en una máquina que es la máquina de diálisis. Esa máquina de diálisis funciona como un riñón artificial y para poder pasar la sangre por aquí, por esa máquina, necesitamos un acceso vascular para poder sacar la sangre y básicamente es un catéter que implantamos en el cuello del paciente usualmente. Hay algunos que son temporales, otros que son tunelizados, que tienen mayor duración en el tiempo, pero que tienen un alto riesgo de infecciones en la sangre.
que nosotros llamamos bacteremias. Esas bacteremias eventualmente pueden complicar el corazón y producir algo que se llama endocarditis, que es una infección de las válvulas del corazón, o puede producir algo que se llama osteomielitis, porque esa infección en la sangre va y se deposita en los huesos, o neumonías o abscesos hepáticos, etcétera, que son uno de los riesgos grandes que tenemos con esos catéteres. Por eso nuestra recomendación en los pacientes siempre es tratar de crear fístulas arteriovenosas, que básicamente es la unión de una arteria con una vena que se ve en el brazo del paciente, y a través de esa fístula se conecta. Las ventajas que tienen estas fístulas, que dan un flujo magnífico, la sangre pasa muchísimas veces por ese filtro, por lo tanto logramos limpiarla muchísimo más, y adicionalmente el riesgo de infección es muy bajo. Algunos pacientes no tienen la posibilidad de hacerse una fístula arteriovenosa. En ese caso podemos poner un injerto que se llama un injerto arteriovenoso. Básicamente es como una venita pero de plástico que une la arteria y la vena para poder generar algo similar a la fístula con bajo riesgo de infecciones. Sin embargo, aunque yo mencioné que el catéter tiene algunos riesgos, muchos pacientes no tienen opción sino el catéter. Pero si tú tienes opción para una fístula, la fístula es la mejor opción para brindarte una mejor diálisis con mayor seguridad. Yo estoy seguro que muchos nefrólogos siempre le han dicho al paciente: vamos a hacer la fístula, vamos a hacer la fístula. Yo sé que muchos tienen temor de hacerla, pero no lo duden, porque esa es la mejor opción para tener una adecuada hemodiálisis. Poco de las recomendaciones de ese autocuidado para el paciente en hemodiálisis. En general, las recomendaciones para el paciente en hemodiálisis van a depender si el paciente tiene una fístula arteriovenosa o si tiene un catéter. La cuestión es que si el paciente tiene un catéter de hemodiálisis, el paciente prácticamente debe cuidar ese catéter de la humedad, no se puede mojar. O sea que incluso para bañarse el paciente requiere algunos insumos especiales, tipo unos plásticos para evitar que el catéter se moje durante la ducha. A veces muchos pacientes se me quejan que ducharse termina siendo un inconveniente muy grande, y muchos, por temor a mojar el catéter, terminan haciendo duchas con pañitos húmedos para tratar de evitar una complicación infecciosa. En cuanto a la fístula, lo más importante es evitar traumas, golpes, de pronto utilizar relojes en la mano de la fístula o utilizar prendas de vestir muy apretadas que eventualmente me puedan dañar esa fístula. Eso en cuanto a las recomendaciones relacionadas con el acceso vascular. En cuanto a las recomendaciones generales de la hemodiálisis, igual que con la diálisis peritoneal, la adherencia al tratamiento es lo que nos va a garantizar los mejores resultados en salud. No solamente al tratamiento, sino también a los medicamentos que son prescritos, que muchos de esos medicamentos también son, en algunos casos, para controlar la presión arterial o las alteraciones en el fósforo y el calcio, o para tratar la anemia, que muchos de estos pacientes tienen. Adicionalmente, el control de líquido es absolutamente importante, sobre todo en esos pacientes que ya no tienen capacidad de hacer orina, que nosotros en medicina llamamos pacientes anúricos, o sea que no forman orina, no hacen orina. En estos pacientes el control de líquido es fundamental para evitar el exceso de líquido en los pulmones, en el corazón, y evitar algunas urgencias de diálisis. En cuanto a otras recomendaciones, llevar una alimentación balanceada, evitar los productos ultraprocesados, porque este tipo de productos son ricos en sal y adicionalmente son ricos en fosfatos que me empeoran ciertos laboratorios que nosotros hacemos mensualmente para tratar de garantizar y llevar al paciente al mejor estado de salud posible que podamos llevar con este tipo de terapias. Y por último, un buen sueño me ayuda a que el paciente tenga un mejor control de la presión arterial. A veces el sueño se vuelve algo difícil de manejar en los pacientes con enfermedad renal. No duden en contarnos, en decirle a su nefrólogo que está teniendo problemas del sueño, porque un paciente que no duerme es un paciente que no va a tener un control adecuado de su presión arterial. Entonces también debemos trabajar mucho en el sueño, especialmente pregúntenle a su familia si ronca mucho, si de pronto deja de respirar por milisegundos, que eso es algo que se llama apnea del sueño, que es una situación que genera problemas de sueño y adicionalmente aumenta mucho la presión arterial. Esas son como las recomendaciones generales
pienso que pueden haber recomendaciones más específicas, pero van a depender de cada caso individual. Doctor Reino, ¿qué es el trasplante renal? Cuéntenos un poco del trasplante renal. El trasplante renal es otra modalidad de terapia de reemplazo renal. ¿Por qué se llama terapia de reemplazo renal? Quiero recordar ese término. Reemplazo renal quiere decir que reemplaza la función del riñón, pero en ningún momento va a curar el riñón nativo del paciente. Entonces, como el trasplante renal básicamente es injertar, implantar un riñón de otra persona, ya sea un donante vivo de un familiar en primer grado o segundo grado de consanguinidad, o de un donante fallecido, siempre y cuando esté en una lista de espera en un grupo de trasplante legalmente habilitado, usted puede acceder a este tipo de terapias. El trasplante de riñón es la implantación de un riñón donde va a reemplazar completamente y va a comandar la función renal de su cuerpo y va a llevarlo a un estado de salud casi perfecto en temas de reemplazo de función renal. Aquí hay que tener que hay varias consideraciones. Va a depender mucho también del tipo de donante que recibas. Por ejemplo, un donante vivo tiene mejor expectativa y mejor función renal que un donante cadavérico. Y otra cosa, el donante cadavérico puede ser joven o puede ser añoso. Puede ser un donante que fue por trauma o fue un donante que fue, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular y que tenía como historia de hipertensión, diabetes. En este caso, el riñón va a tener una función un poco más lenta. Pero en general, el trasplante renal es una alternativa que, desde mi punto de vista, todo paciente debería apuntar a conseguir, porque la calidad de vida, la expectativa de vida es muchísimo mayor en un paciente trasplantado que un paciente en diálisis. Como mencionaba previamente, muchos pacientes ven la bendición del trasplante como una gran oportunidad que hasta tienen una fecha de cumpleaños el día del trasplante. Muchos me dicen, doctor, volví a nacer, porque había muchos síntomas que con la diálisis yo no logro corregir, porque con la diálisis llego hasta cierto punto que con el trasplante se pueden revertir. Síntomas tan sencillos como, por ejemplo, el sueño, que en diálisis pueden ser un problema, con el trasplante pueden ser la solución. Síntomas como, por ejemplo, temas de infertilidad, con trasplante se pueden mejorar completamente. Los temas hormonales se regulan de una forma maravillosa. En el caso de las mujeres en diálisis dejan de menstruar, con el trasplante vuelven a menstruar. Entonces, el trasplante me brinda muchísimos beneficios. Entonces, siempre pregúntele a su nefrólogo cuál es la mejor opción para usted para iniciar el protocolo de trasplante. El protocolo de trasplante es un grupo de exámenes, una serie de exámenes y evaluaciones médicas que están protocolizadas en cada grupo de trasplante para verificar que cada paciente es apto o hay que corregir algo antes del trasplante o definitivamente no es apto para trasplante. Eso es para garantizar que el paciente va a tener un desenlace adecuado. Entonces, con el trasplante renal les quiero recordar los inmunosupresores que habíamos hablado de ellos. Son medicamentos que evitan el rechazo del riñón, básicamente porque suprimen el sistema inmunológico. Son medicamentos que deben prescribirse bajo vigilancia médica, porque así como son muy buenos, si no se hace un buen manejo con estos medicamentos, se pueden generar complicaciones que pueden ser muy serias. Pero con un manejo adecuado por un médico adecuadamente entrenado en el manejo de la inmunosupresión, usted va a tener un buen desenlace con el trasplante renal. Muchísimas gracias por su aceptación a esta invitación a tomarse un café con nosotros. Para finalizar, cuéntenos usted por qué decidió ser médico internista. ¿Por qué decidí ser médico internista? Esa es una pregunta que yo creo que resolví cuando estaba en quinto semestre de medicina. Cuando me di cuenta que como ser médico internista podría jugar a ser detective, podría jugar a investigar, a buscar claves en el paciente, a ver claves no solamente en los exámenes de laboratorio, en los familiares, en su entorno, para tratar de encontrar cuál es el problema del paciente. Eso me generó una pasión. Esto realmente, más que un trabajo, para mí es un hobby, es investigar, es alimentar esa curiosidad que todo ser humano tiene y ayudar a la gente a encontrar una solución a un problema y ver esa sensación de felicidad cuando un paciente se siente mejor,
que un paciente encuentra la solución a lo que le está afligiendo, eso es una sensación que realmente lo llena a uno mucho como ser humano. Sé que hay muchas especialidades que pueden cubrir esto, pero un internista es realmente ese médico que abarca absolutamente todo tu cuerpo, todos tus órganos, y algunos internistas nos especializamos en algunas áreas. En mi caso me especialicé en nefrología, donde me enfoco muchísimo en la enfermedad renal, no solamente en la diálisis o el trasplante. Básicamente me motivó mucho ir mucho más allá y prevenir que el paciente llegue allá. Trabajo en un programa de protección renal donde muchos pacientes logramos frenar o enlentecer esa progresión hacia la enfermedad renal. Pero mucho más allá, yo me dije, podemos hacer más. Cuando detectamos pacientes que son con factores de riesgo y que tienen un leve compromiso de la función renal o no lo tienen todavía, esos pacientes cuando hacen cambios en sus hábitos de vida, una mejor alimentación, una mejor hidratación, un mejor sueño, mejor relación con su entorno y con sus familiares, su pareja, sus amigos, son pacientes que pueden revertir ese daño, o por lo menos si no logramos revertir, por lo menos mejorar el control de una diabetes, de una hipertensión, y evitamos que ese paciente haga un daño renal y por supuesto evitamos que llegue a una diálisis o a un trasplante. Entonces todo eso me motiva cada día a brindar este conocimiento en mi consulta a los pacientes, porque más allá de brindar una diálisis o un trasplante, es evitar que llegues a ella. Hoy hablamos de los modelos de diálisis cuando un paciente necesita la terapia. Con el doctor Alberto Reino hablamos del tema. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.